Ecuador y Estados Unidos estrecharon el pasado fin de semana las iniciativas en contra del narcotráfico y la lucha contra la corrupción tras un encuentro del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo con el presidente Lenín Moreno. Pompeo destacó en rueda de prensa conjunta que antes del 2017 no había un diálogo bilateral para reforzar la cooperación en temas importantes para las dos naciones. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo nos acompaña en nuestros estudios el doctor José Valencia, canciller de la República. Señor canciller, bienvenido a Notimundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Iniciemos esta entrevista por la visita del señor Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, que estuvo este fin de semana reunido con el presidente Moreno en la ciudad de Guayaquil. De allí salió la noticia en el sentido que finalmente, según el secretario de Estado estadounidense, el señor Julian Assange sería extraditado a Estados Unidos. ¿Qué nos puede confirmar usted sobre el tema? En la reunión entre el presidente y el secretario de Estado americano se abordaron diversos temas. El tema del señor Assange fue uno de esos. Lo que ocurrió fue justamente en la rueda de prensa que, ante la pregunta de algún periodista, el señor Pompeo manifestó que su país había pedido la extradición, que es algo de dominio público, y que esperaba que esa extradición se produzca, ¿no? Nosotros, como usted bien conoce, consideramos que este momento, los temas que atañen a la extradición es un asunto que se debe ventilar en las Cortes británicas. Por lo pronto continuamos nosotros, por supuesto, frente a la garantía que recibimos del gobierno británico de que el señor Assange no podría ser extraditado a ningún país donde él pudiera sufrir la pena de muerte o sufrir malos tratos o torturas, ¿no? Las autoridades británicas continúan en eso, por supuesto, en la misma línea. Recordará usted, la semana pasada estuvo visitándonos Sir Alan Duncan, el ministro para las Américas y Europa del Reino Unido, y él reiteró estas garantías incluso en la rueda de prensa que ofreció. Así que nosotros creemos que este instante el asunto deberá decidirse en las Cortes británicas. Por supuesto, Estados Unidos ha hecho la petición de extradición. Los británicos serán quienes deban dar una respuesta al respecto. Siguiendo con la visita del señor Mike Pompeo, ahí se hablaron, como usted bien lo señala, varios temas. Uno de ellos es la cooperación de Estados Unidos en ciberseguridad y también luego, para introducirnos a otro tema, para ayuda humanitaria, para tema de migraciones. Empecemos por el tema de la ciberseguridad. ¿Qué es concretamente lo que Estados Unidos hará en materia de cooperación por el Ecuador en esta materia? Como sabemos perfectamente, Internet es un mundo sin fronteras. Es un mundo que está abierto prácticamente a cualquiera que quiere conectarse. Y entre las personas que se conectan, que somos usuarios de Internet, como ustedes, como millones de ecuatorianos y otros habitantes de países del mundo, también hay gente que no entra con buenas intenciones. El Ecuador ha sufrido esta situación en el pasado. Recordemos que justamente una vez que terminó el asilo al señor Assange por decisión soberana del presidente del Ecuador, el presidente Lenín Moreno, nuestro país sufrió millones, y no estoy exagerando, porque fueron millones de incidentes de ataques cibernéticos, lo cual, aun cuando por las disposiciones, las previsiones que había tomado ante esa eventualidad del Estado ecuatoriano, demostró al país que es necesario estar listos a futuro y reforzar lo que tiene ahora el Ecuador en materia de ciberseguridad. No es solamente un tema de instituciones públicas, de páginas web, son bases de datos, por supuesto, del Estado ecuatoriano, desde el registro civil hasta, imagínese usted, el SRI, pero también bases de datos, información clave, importantísima, de empresas privadas, de instituciones académicas, en fin. Es un mundo increíblemente estratégico, importante para el Ecuador. Hemos logrado, digamos, avanzar, contener lo que ocurrió con esos ataques cibernéticos que le indico, pero a futuro tenemos que tomar adicionales previsiones. Y por eso estamos en contacto con varios países, uno de ellos Estados Unidos, por supuesto, un país amigo con quien tenemos una serie de entendimientos de cooperación y estamos abiertos a trabajar con ellos, y hemos recibido de ellos también
una apertura para facilitar esa cooperación que nosotros creemos de primera línea en términos de tecnología, de conocimientos, etcétera. Señor Canciller, se habló de que justamente expertos en tecnología van a venir para reforzar la seguridad digital en nuestro país. ¿Cuándo se daría esto y de qué forma nos van a ayudar? Muy pronto, las agendas no le podría decir en detalle, pero es algo que hay que empezar a trabajar ya. El reto que tiene el país en términos de fortalecer sus defensas, sus previsiones, sus programas en ciberseguridad es un reto del presente, no podemos esperar. Ahora es esto importante porque va de la mano justamente con ese gran proyecto que tiene el gobierno, que es desarrollar la infraestructura digital en nuestro país, en la estrategia Ecuador Digital, porque justamente dentro de esa estrategia hay un programa que se llama Ecuador Eficiente y Ciberseguro. 100%, lo que usted ha dicho es tal cual. Uno de esos programas gubernamentales es el que es el Ecuador 100% suficiente y ciberseguro. Vamos a impulsarlo. Quisiera apreciar que no solamente Estados Unidos es nuestra contraparte, ¿no? Internet es un fenómeno mundial. De hecho, en la visita del presidente a Europa, conversó sobre ese tema con el presidente Macron y con el presidente de la República Italiana, ¿no? Sobre la necesidad de también con esos dos países establecer programas de cooperación en seguridad. Tenemos en ciberseguridad, tenemos programas de cooperación con otras naciones del mundo. Creemos que la ciberseguridad es un asunto que nos concierne a todos, que nos concierne a todos los estados. Los estados que queremos y para nuestros ciudadanos un mundo seguro en el cibercampo, pues tenemos que colaborar. Los delitos que se cometen en esta materia son delitos tan graves y con tanto impacto social que no podemos dejar simplemente libres a que los hackers, a la gente que piratea y que actúa en la página, en el internet de manera ilegal, simplemente queden libres a hacer sus fechorías sin ningún tipo de contrapeso y esfuerzo gubernamental que les detenga. Pero la cooperación de Estados Unidos en esta materia, señor Canciller, es en capacitación, es en equipamiento, es en créditos no reembolsables. ¿Cuál es, en suma, el aporte concreto que va a tener Estados Unidos en esta materia? No, la colaboración nuestra en ciberseguridad con otros países del mundo, Estados Unidos en concreto, es de un amplio espectro, ¿no? Se refiere a capacitación, se refiere a conocimiento, se refiere a intercambio de información, se refiere, por supuesto, también a tecnología y uso de nuevos equipos, ¿no? Ecuador, como bien sabemos, no es un país que produzca tecnología de hardware en materia de informática. En software tenemos también que avanzar en programas y todo eso. En fin, es una cooperación de amplio espectro, tanto con los Estados Unidos como con otras naciones. Siguiendo con el tema de la visita del señor secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al Ecuador, y concretamente su diálogo con el presidente Lenín Moreno en Guayaquil este fin de semana, allí se reiteró la cooperación de unos 35 millones de dólares, si no me equivoco, para temas humanitarios, concretamente para el tema de migración, especialmente la venezolana, pero también de otras nacionalidades que el Ecuador alberga aquí en su territorio. Es un tema de gran importancia para el Ecuador, para la región también en su conjunto. Más de 4 millones y vamos a los 5 millones de venezolanos han salido ya de su patria o están por salir. En el caso del Ecuador, por ejemplo, un estudio de la plataforma de las Naciones Unidas que está comandada por el Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, y por la Organización Internacional de las Migraciones, señala que hacia fines del año 2019, de este año, en 6 meses más, habrá en el Ecuador probablemente 500,000 de migrantes venezolanos. Digamos los que se quedan en suelo ecuatoriano, porque han ingresado muchos más. No, cada año pasaban un millón de migrantes venezolanos por nuestras fronteras y se quedaban aquí un número de ellos. Lo que decimos, o la proyección que hay, que no es del Estado ecuatoriano, como le cuento, sino de esta plataforma de las Naciones Unidas, es una proyección que a nosotros, como Estado ecuatoriano, nos plantea varios retos y varios desafíos, ¿no? Y ahora se ha complicado más por las medidas que, por ejemplo, tomó Perú, porque mucha de la gente, de los migrantes venezolanos, iban de paso por Ecuador para llegar hasta Perú, y lamentablemente con las decisiones que ha tomado Perú, pues se quedan en nuestro país. Eso salió de las proyecciones que teníamos aquí en cuanto a la cantidad de migrantes que íbamos a tener hasta el fin de año del 2019. Sí, es un nuevo factor, definitivamente un factor que va a tener un impacto en el Ecuador.
Nosotros respetamos las decisiones soberanas de los estados en materia migratoria y la decisión soberana del Perú o de Chile de imponer visado a los ciudadanos venezolanos, pues corresponde a esos países tomar. ¿Y nosotros no hemos pensado en también tomar ese tipo de decisiones? Sabemos, y el gobierno nacional está muy preocupado sobre esa materia, que debemos hacer algo al respecto, ¿no? Debemos hacer algo para regularizar a los ciudadanos venezolanos que están en el Ecuador, a quienes quieren ingresar. Tenemos un grave problema, diría yo, un grave reto, un grave desafío, y es el de identificar adecuadamente a quienes ingresan a nuestro país. Nosotros no podemos permitir que simplemente la gente ingrese sin ningún tipo de identificación, sin saber quiénes están llegando a nuestra casa, al territorio ecuatoriano. Es una exigencia además de la ley orgánica de movilidad humana exige que el Estado ecuatoriano lleve adelante esta identificación. Para ello, el Estado ecuatoriano está estudiando varias medidas que tenemos que adoptar al respecto. El presidente Lenín Moreno anunció en su presentación en mayo ante el Congreso que estudiábamos la creación de esta visa humanitaria que nos permitiría cumplir esos distintos objetivos, ¿no? La normalización de las personas que están aquí, evitar que sean víctimas, por ejemplo, de trata de personas o de explotación laboral, y buscar también plenamente identificar quienes están en nuestro país. Es un derecho que tenemos como nación, como sociedad, y por supuesto también va en beneficio de los migrantes que vienen acá y que lo hacen de una manera adecuada y legal. Pero constitucionalmente nosotros como país no podemos establecer ningún impedimento para el ingreso de más venezolanos, como sí lo está haciendo Perú, como seguramente lo está haciendo Chile. La ley tiene previsiones que se pueden aplicar en casos emergentes, y este es un caso emergente, ¿no? Justamente conversábamos con el secretario de Estado de los Estados Unidos sobre esto, y con otros líderes mundiales también con los que se encontró el presidente. La situación es insostenible. Sí, fíjese, el Ecuador tiene o va a tener hacia fin de año 500,000 de migrantes venezolanos. Colombia tiene 1.400.000, 1,5 millones, pero Colombia es un país 4 veces más grande que el Ecuador, con una población de 50 millones de personas. Nosotros somos 16,5 millones de ecuatorianos. Es una situación de gran peso, ¿no? Solo para poner en perspectiva, Estados Unidos tiene aproximadamente 20 veces la población ecuatoriana, ¿no? Mutatis mutandis, si queremos aplicar para el caso americano, eso sería como si que en un lazo de 2 años 10 millones de personas van a los Estados Unidos. Es un impacto tremendamente fuerte en una sociedad rica, industrializada, próspera como los Estados Unidos. Pero en nuestro país, por supuesto que tenemos los retos de su desarrollo. Ese desafío es, por supuesto, mucho más emergente, más urgente y más impactante. Pero no se han generado lastimosamente políticas públicas para dar atención a esto. Mire usted las repercusiones que va a tener el ingreso de 500,000 de venezolanos con el tema de escuelas y colegios, porque vienen con niños y jóvenes que necesitan estudiar, en los temas de salud, señor canciller, en los temas de trabajo, y por supuesto en el tema de la salida de divisas, porque el venezolano que viene acá se sostiene, pero lo que quiere es enviar dólares a sus familiares en Venezuela. Entonces estamos frente a un problema realmente grave que lastimosamente no se lo ha abordado en ese conjunto. Miren, yo discreparía un poco con lo que usted menciona, no el impacto del problema. Por supuesto, lo que usted está diciendo es tal cual, es la realidad. Es un impacto importantísimo en términos de niños que ingresan a las escuelas, jóvenes que ingresan a los colegios, personas que buscan trabajo, atenciones de salud pública, por supuesto los temas laborales y tal, ¿no? Pero sí, el Estado ecuatoriano ha estado realmente redoblando esfuerzos en medio de las situaciones que usted sabe, de restricciones presupuestarias, de la situación económica del país, que enfrenta también una situación crítica por la disminución de los precios de petróleo, por el endeudamiento que heredamos del pasado, etcétera. Aún así hemos llevado adelante programas que van de la mano no solamente por ejemplo, le cito alguno de ellos, vacunación. Uh-huh. No hay un solo niño venezolano que haya ingresado al Ecuador y que requiere una vacuna, y estamos hablando creo que 25,000 dosis, que no haya recibido esa vacuna, ¿no? Esto ha sido hecho por el Estado ecuatoriano.
Ningún niño venezolano que ha solicitado su ingreso a una escuela ecuatoriana ha dejado de ser recibido. Ha sido recibido, es un mandato constitucional para precautelar sus derechos, tiene un impacto importante económico, tiene un impacto económico. Lo que nosotros estamos ahora apelando a la comunidad internacional, como Ecuador, pero también en unión con otros países, con Colombia, con Perú, que sufren las mismas situaciones, es que haya una mayor respuesta internacional. Fíjese que hubo un informe reciente de un grupo de trabajo creado por el secretario general de Naciones Unidas, dirigido por el señor David Smoransky, un venezolano, donde se reflejaba que el aporte de la comunidad internacional a esta emergencia humanitaria en Venezuela equivalía más o menos a $100 por persona. Mientras que el aporte de la comunidad internacional, y me alegro que así sea, no estoy cuestionándolo, ¿no? Pero para el tema de Siria equivalía más o menos a $5,000 por persona, ¿no? Entonces hay una gran brecha. Sin embargo, de que, por ejemplo, el problema de Venezuela, el número de personas, 4,5 millones yendo a 5, es muy similar al de Siria. Siendo que en Siria hay una guerra, como sabemos, brutal, que ha provocado grandes desplazamientos, y nos alegramos que haya el apoyo de la solidaridad internacional. Pero además se lo enfrentó con cupos para los países miembros de la Unión Europea. Una serie de medidas. Exacto. Entonces nosotros creemos que, y estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional de que actúa. El Ecuador está en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, con oportunidad de la reunión del BID en Guayaquil, yo me reuní con el vicepresidente del Banco Mundial, que estaba asistiendo a la reunión del BID también como observador, y con él hablamos sobre planes del Banco Mundial, sobre recursos del Banco Mundial que pudieran dirigirse al apoyo de programas sociales que apoyan al Estado ecuatoriano, por supuesto, en el manejo de la crisis migratoria venezolana. También este tema se abordó ahí en la reunión anual de gobernadores que se realizó ahora en la ciudad de Guayaquil. Sí, así es. Es un impacto regional, es una cuestión que, fíjese, son 4,5 millones de refugiados migrantes repartidos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, en toda la región, Brasil, ¿no? Y en el Caribe también, ¿no? Son números pequeños, digamos, pero relativamente hablando. Pero afectan a esos países pequeños también. Les llegan, claro. Ahora, usted habla de previsiones que pueden tomarse en caso de emergencia, que sería lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué tipo de previsiones podríamos tomar en estos momentos? Bueno, ya le estamos tomando, hay planes que están en marcha del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, como le cuento. Este momento no tengo la última cifra, pero el Ministerio de Educación tiene las previsiones para que en el nuevo ciclo escolar de la Sierra se pueda incorporar a los chicos venezolanos que estén en edad escolar y que requieran ser incorporados. Hay previsiones también en materia de movilidad humana. La Cancillería ecuatoriana ha otorgado este momento 125,000 visas, si no me equivoco, a ciudadanos venezolanos que están aquí presentes. Es decir, se han regularizado esas 125,000 personas. Así es. Todavía nos falta, porque este es un problema continuo, ¿no? Es un asunto que no podemos hacer un corte en el tiempo y decir, aquí el asunto se acabó. No, el asunto continúa y tal. Y nosotros creemos que estas nuevas medidas que el gobierno ecuatoriano está considerando, la visa humanitaria, por ejemplo, va a servirnos para alcanzar todos estos propósitos de una manera más adecuada, más fácil, ¿no? Y ciertamente buscar que haya una armonía, que haya una incorporación, una expresión de la solidaridad del pueblo ecuatoriano con estos hermanos que son tan necesitados, pero de una manera ordenada, segura, ¿no? La migración ordenada y segura es uno de los objetivos y propósitos de la acción política, la política y las políticas del Estado ecuatoriano. Se nos agota el tiempo, lastimosamente, señor canciller, pero quiero consultarle cómo mira desde la perspectiva de su cartera, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Alianza del Pacífico. Comercialmente hemos dialogado con muchos empresarios, exportadores, pero ¿cómo mira el país políticamente desde su política exterior, la Alianza del Pacífico? El mundo del futuro es un mundo de la integración. Los países se van a integrar, se van a formar grandes bloques de estados. La Unión Europea, a pesar de que Gran Bretaña está saliendo, el famoso Brexit, sin embargo es un gran bloque de estados. China en sí mismo es como un gran bloque, ella sola, ¿no?
Estados Unidos también tiene un peso específico internacional de primer orden, aún así se ha vinculado a través del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Son un gran bloque, una gran presencia. En el Asia también hay otros bloques que están formándose, como el TPP, la Trans-Pacific Partnership, este rato me acuerdo de la traducción al español, pero es la unión de varios estados asiáticos y latinoamericanos. El Ecuador no puede quedar al margen de estos procedimientos, quedar nosotros solos frente a estos grandes bloques económicos y comerciales. Imagínese, el sentido común nos dice que nos va a poner y que vamos a estar en desventaja. Si un vecino nuestro, por ejemplo, vende flores bajo la cobertura de acuerdos comerciales que le da facilidades de colocar esas flores en el exterior, en otros países, nosotros evidentemente vamos a estar en desventaja. No podemos permitir que eso ocurra. No es un proceso sencillo. Creemos que para el Ecuador demanda hacer una serie de ajustes y de entendimientos internos. Especialmente con México, quizá. Con México, con otros países, ¿no? Buscar entendimientos que permita que los intereses ecuatorianos y de productores y exportadores ecuatorianos estén adecuadamente representados. Eso le iba a decir, a la par de esto, de que se llegue a la Alianza del Pacífico o a cualquier otro tipo de alianzas que pueda haber. Lo importante es también que se apoye al sector productivo, que se apoye al sector exportador, porque si no somos lo suficientemente competitivos en mercados internacionales, no vamos a ganar, más bien vamos a perder con relación justamente a los productos que pueden ser importados. Así es. Yo creo que no tenemos que ser tan pesimistas y pensar, vamos a entrar ahí y en este entendimiento de la Alianza Pacífica y vamos a estar mal. Con Perú y con Colombia ya tenemos muchos entendimientos muy avanzados. En su momento hubo temores de que esa vinculación mayor con Colombia, por ejemplo, pudiera tener un efecto negativo, devastador. Se probó que no, se probó que es factible que, por ejemplo, ahora en el Perú haya varias empresas ecuatorianas muy activas, muy dinámicas, trabajando ahí, llevando. Está un Marathon, está Hidalgo, está el Banco del Pichincha, no quiero nombrar a otras más, está Pinto. Entonces, el empresario ecuatoriano tiene que ganar, y tiene, creo yo, un importante horizonte de posibilidades. Pero el compromiso del gobierno es justamente apoyar. Sí, el gobierno, por supuesto que no va a perder de vista este asunto. Se trata de que esa integración en esta Alianza del Pacífico, que es un novedoso mecanismo que va a permitir no solamente una integración entre nosotros, sino esa proyección hacia el Pacífico. De eso se trata, ¿no? Y es de tanta tanta relevancia, o ha despertado tanta expectativa más bien la alianza, que fíjese que tiene 59 países observadores, países tan lejanos como de Europa o del Medio Oriente, ¿no? Y también del Asia, por supuesto. Entonces, fíjese, eso significa que el resto del mundo está viendo a esta alianza como una posibilidad importante, como una importante contraparte, como un socio económico. El Ecuador no puede quedar al margen. Estamos en el Pacífico, somos un país parte de la cuenca del Pacífico, somos un país sudamericano que si nos vinculamos con esos otros tres estados, vamos, creo yo, a tener importantísimas posibilidades. De hecho, vamos a constituir, si no me equivoco, algo así como un 40% del PIB regional latinoamericano. O sea, es algo de gran relevancia. Tenemos que hacerlo bien, por supuesto, tenemos que hacerlo con confianza, con optimismo y buscando avanzar los intereses del Ecuador a futuro con dinamismo, con inteligencia y proactivamente. Una última pregunta, señor canciller, y ojalá de una respuesta rápida de su parte. En la visa Schengen, en la exención de la visa Schengen para permanencia corta en Europa, algo que ha venido trabajando el Ecuador y a nivel presidencial, incluso en la última gira por Europa. ¿Usted cree que está cerca? La decisión es de Europa, ¿no? Digamos, es una decisión soberana de los estados europeos, de los países que integran la visa Schengen. Las informaciones que tenemos, y como ustedes conocen, hay una apertura hacia el Ecuador, una apertura positiva hacia nuestro país. Nadie se ha opuesto a que ello ocurre. En Europa están ahora cambiando autoridades. Usted sabe, la integración europea es mucho más avanzada que nuestros procesos de integración. Ellos tienen un parlamento, tienen autoridades, la Comisión Europea, los altos representantes, etcétera, que están ahora recién por asumir funciones, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos confiando que esa suerte de horizonte de que se produzca esta decisión europea hacia comienzos del próximo año, que coincidiría con la emisión de nuestro pasaporte biométrico, se cumpla. No vamos a quedarnos, digamos, por así decir, una expresión, cruzados de brazos. Vamos a continuar nuestras gestiones. Nosotros esperamos y somos optimistas que esto pueda ocurrir. Por supuesto,
una vez más quiero enfatizar, esto corresponde a la Unión Europea, no estamos poniendo palabras en boca de ellos, pero al menos los países europeos, no la Unión, se han mostrado abiertos a esta aspiración ecuatoriana. Se nos quedan varios temas en la mesa de trabajo, pero el tiempo nos impide continuar dialogando. Sabemos que tiene usted también otras ocupaciones que atender. Queremos agradecer al doctor José Valencia, canciller de la República. Muchas gracias por habernos atendido, señor canciller. Gracias por su invitación una vez más, les agradezco mucho. Estamos en contacto. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Escúchenos en vivo en www.fmmundo.com.